Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Gracias por estar ahí. Pues nada, hoy tenemos una entrevista. El otro día empecé con las entrevistas, es mi segunda entrevista. Estoy muy contenta con una persona muy especial para mí. Es mi mentora desde hace un par de añitos o así. Y estoy súper contenta de tenerla aquí, de que pueda expandir su sabiduría, su experiencia, porque yo siempre aprendo cositas de ella. La verdad es que estoy súper contenta de tenerla en mi camino y de que me acompañe en este camino llamado vida. Y bueno, es una persona que de verdad realiza su misión desde el corazón, desde el ser y no desde el buscar recompensa, ¿no? Y a mí eso me conecta mucho con ella porque a mí en mi misión pues también me nace así. Así que nada, voy a presentarla. Se llama Belu Camejo. Así que bienvenida, Belu. Cuéntanos. Bueno, primero muchas gracias, gracias por la invitación. Qué honor ser la segunda entrevista en este espacio tan bonito. Sé que va a ser muy enriquecedor y pues estoy a disposición, agradecida, contenta y con ganas de compartir esto que, como bien dijiste, para mí nace de una misión. O sea, lo haría y lo hago ante todo porque siento que es lo que en este momento vengo a brindar al mundo y desde ahí elijo compartirlo. Así que pues muchas gracias por esta invitación. Para quienes no me conocen, como dijo ahí Sil, mi nombre es Belu Camejo y actualmente tengo una academia para mujeres que se llama Mujer Gaia y este espacio está destinado a conectar con nuestra energía femenina para de ahí poder encontrarnos en esta sabiduría sagrada que tenemos todas y junto con esto aprender la importancia del funcionamiento de el ciclo femenino en todas las mujeres y por qué es una sabiduría tan importante que tenemos que recuperar y es vital hoy en día donde pues tantas mujeres queremos ayudar a mujeres, como es el caso de Decil, como es el caso de otras mujeres y que por ahí no sabemos ni qué corno pasa en nuestro cuerpo, en nuestra energía, por qué tenemos un ciclo y creo que es súper fundamental e importante. Así que bueno, de acá en entrega a la entrevista y lo que se quiera preguntar. Qué bonito, Belu. Gracias por estar aquí, por haber aceptado mi invitación. Yo estoy súper emocionada, súper contenta y nada, he apuntado unas preguntitas, pero bueno, dejaré que fluya porque igualmente sé que a mí me salen las preguntas al natural. Pero la primera que me he apuntado es, ¿qué te hizo conectar con la espiritualidad? ¡Wow! Me remontas a años atrás, muchos años atrás. Mira, yo siento que desde chiquita ya estaba conectada con la espiritualidad, partiendo de, a ver, vamos a tratar de darle una definición de lo que creía en ese momento que era la espiritualidad, que hoy no es exactamente lo mismo, pero como mm, la explicación a los misterios de la vida. Era Bueno, lo que yo en ese momento creía que era la espiritualidad. Hoy en día creo que la espiritualidad es todo. Creo que respirar es espiritual, que caminar es espiritual, que vivir es espiritual, es una experiencia espiritual. Pero en ese momento lo espiritual era como lo místico, que también. Entonces desde chiquita siempre tuve ganas de querer entender cómo funcionaba la vida. Y me acuerdo que era, no sé qué edad tenía, entre 5 y 8 años, una cosa así. Y mi papá tenía unos libros que a mí me llamaban la atención algunos particularmente, que uno de esos eran unos libros de extraterrestres y que me encantaba leerlo porque era como un cuento que es más.
Hoy le voy a mandar un mensaje a mi papá a ver si se acuerda el nombre de ese libro porque me encantaría comprarlo o conseguirlo para mostrarle alguna historia o algo. Pero él tenía como dibujitos de extraterrestres y me encantaba, me encantaba. No, no sé, no me acuerdo si sabía leer o no, pero me encantaba como verlo y como que un poco entendía qué era. Y también me encantaban otros libros. Y me acuerdo uno que me llamaba mucho la atención de un yogi, que ahora es que no me acuerdo el nombre, pero que después era uno de esos que hacía magia, literalmente que materializaba objetos, Wow. a tal punto que pensaba en eso y le aparecía en la mano. Y era como el Bhagavad Gita también era un libro que me resonaba, pero yo era chiquita, o sea, no, no sabía qué había dentro de esos libros, pero yo sentía el llamado. Y después, como a mis 16 me empezó a picar de vuelta el bichito, pero ahí empecé a leer libros como entre psicología, neurociencias, como cuestiones así, empecé a leer. Pero cuando realmente llegó el clic de entender a profundidad qué era lo que pasaba, como en el mundo, en el más allá, todo eso, em, fue a mis 18 cuando en ese momento yo tenía mi primer novio, que lo tuve a los 16 después como que estuvimos y cortamos y volvimos. Bueno, historias de la adolescencia, básicamente. Pero a mis 18 pasa algo que él va a hacer un viaje de un fin de semana y fallece en un accidente de tránsito. Y es una cosa que pasa de la noche a la mañana, literalmente. O sea, no, no había ningún motivo por el que eso ocurriera. Fue muy, muy fuerte. Y ahí es cuando yo entro en una especie de depresión, pero donde en vez de quedarme ahí y capaz ser autodestructiva conmigo, lo que quiero es entender a través de un montón de terapias que probé por qué podía pasar eso. Entonces siento que una de las cuestiones que me trajo más a la espiritualidad es la muerte. Y es como, ¡pum! Ese golpe de repente me hizo querer saber cómo funciona el mundo, cómo funciona la vida, qué hay más allá, o sea, como todas estas cuestiones. Pero hoy en día te lo cuento, ya pasaron más de 10 años, ya pasaron más de 10 años, y hoy lo cuento y entiendo que todo eso tenía un plan perfecto para que yo iniciara ese camino, y hoy pues esté haciendo lo que hago y brindando lo que hago desde un lugar que sea más interno y más profundo. Por eso siento que a mí en esencia me mueve una misión más grande que cualquier otra cosa, porque ya me pasaron cosas en la vida pues que me hicieron ver más allá de lo que podía hacer solo este mundo. Claro, la verdad es que esa experiencia tan brutal que yo ya la conocía, pues es que es normal que te hiciera ese clic y que Mm. es lo que tú dices, ¿no? Que podías, tú en ese momento podías escoger si autodestruirte, ¿no? Con esos pensamientos y esa vida, o sea, eso que te acaba de pasar, que con una Sí, chica de 18 años es lo menos, lo más improbable que te pueda imaginar, ¿no? La cabeza, o mira que somos imaginativos, ¿no? Pero es lo último, ¿no? sí, sí. Y que eligieras esa parte, ¿no? De conocer, de internamente y experimentar. Siento que también me pesó mucho el pensar de que yo tenía una vida y él no la tenía y que no aprovecharla era como faltar el respeto a su vida. Entonces también eso me trajo la conciencia y siento que en cierto punto me salvó porque la adolescencia es una edad súper jodida que te puedes meter en adicciones, en conductas destructivas, en un montón de pensamientos
sí, de destrucción básicamente a uno mismo, ¿no? Y en realidad yo en ese momento estaba muy enojada con Dios, con la vida, estaba muy enojada. Todas las noches me iba a dormir llorando, literalmente preguntándole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Y por qué pasan esas cosas en el mundo? No lo podía entender. Ese era mi pensamiento y mi actitud. Pero también por otro lado, yo dije, quiero encontrar una respuesta y quiero salir adelante, porque si yo tengo una vida en este momento la tengo que aprovechar, Claro, porque el eso, otro en este momento no la tiene. exactamente. Súper potente que captaras ese mensaje tan positivo dentro de lo negativo, ¿no? Dentro El de la caos de todo. incertidumbre. Sí, sí, Claro, sí, porque tu vida en ese momento era destructiva, ¿no? Era muy, muy fuerte y encontrar esa luz, ¿no? Yo siempre también trato de sacar lo positivo de toda experiencia porque siempre está, pero considero que es muy difícil que en ese momento que te está pasando sí. poder enfocarte ahí, ¿no? Pero súper potente. Fíjate que yo creo que en ese momento ya sentí el llamado de la diosa, Qué fuerte. porque, mm, bueno, no sé si habrá una pregunta de esto o no, pero me viene como esa reflexión ahora. La energía con la que hoy conecto y con la que comparto, que hablamos de conectar con la energía de la diosa, que realmente no hay separación entre Dios y diosa, simplemente es como, es una forma de nombrar a eso que está ahí y recordar que eso que está ahí tiene aspecto masculino y femenino y que en realidad es lo mismo, solo que a veces cuando decimos Dios, que yo también digo Dios, hay veces que en el inconsciente colectivo o en el inconsciente de la mujer le puede alejar de su divinidad. Entonces simplemente decir Dios es para también acercarnos a esa divinidad. No es porque sean cuestiones distintas, sino porque es exactamente lo mismo. Y porque en esencia todo es lo mismo. Y porque en esencia en todo está Dios. Y en todo está la diosa. Y en todo hay una creación que nace de estos aspectos. Simplemente es eso. Y siento que ahí, en ese quiebre de oscuridad, empezó ese llamado porque una de las energías que me acompaña, que siento que es mucho la energía de Kali, empieza su llamado a través de situaciones que son muy, te ponen en la cara, mira, esto es lo que hay, ¡pum! Transitalo. Y te enseña mucho a través de la muerte. Puede ser la experiencia cercana a la muerte de uno mismo, puede ser de un familiar, de una persona querida, de algo que no te esperás y te deja en shock. Pero ese shock te hace recorrer un camino espiritual. Entonces, detrás de estas experiencias traumáticas existe el llamado a conectarse con uno mismo y a encontrar su divinidad, su camino. Exactamente, exactamente, qué potente, ¿eh? Wow. Qué Yo, fuerte. yo, chicas, bueno, chicas y chicos, porque yo creo que habrá de todo en el espacio. mm, Hoy estoy muy profunda, así que la entrevista tenía que ser hoy. Es verdad, Estoy menstruando, así que cuando estoy así es como que soy como el libro del misterio. me encanta que sea Preguntas así. profundas. Me Así que encanta hoy voy que a dar respuestas muy así. qué guay, me encanta que sea así. Y te he hecho esta pregunta de la espiritualidad porque considero que todos los que estamos al servicio o en el camino nos ha llamado la espiritualidad, porque bueno, todo va junto, nosotros tenemos varios cuerpos y tenemos un espíritu, ¿no? Y entonces considero que va junto con eso y bueno, necesitaba hacerte esta pregunta. Ahora te voy a hacer otra.
Venga. ¿Cómo sentiste el llamado del alma a servir? Mm. ¿Cómo te vino? Fíjate que yo creo que en ese momento ya había algo de eso, en el momento que me pasó, ¿no? Esta historia que te conté. Mm. Solo que había tanto dolor que no podía ver que había un llamado a servir. Entonces, lo primero cuando una pasa por esas situaciones es dedicarse, sí, a sanar y a reconciliarse con una misma y reconciliarse con la vida, reconciliarse con el todo y a entender que aunque esto suene duro de comprender al inicio, y si me lo hubieran dicho a mí en ese momento, no me hubiera gustado nada, pero en el fondo no existen las injusticias, existen las vivencias y las experiencias. Y ya, porque yo lo que sí creo que existe es en la justicia divina, que no es más que la ley del karma. O sea, lo que sucede en un momento vuelve esa energía, simplemente es vuelve la energía que das, vuelve en esta vida o vuelve en otra vida, vuelve la energía que das. Entonces, me llevó un tiempo poder sanar eso y llegar a esa comprensión, ¿no? Y yo creo que cuando estaba terminando mi carrera universitaria, al cuarto año de la universidad, o sea, cuando ya tenía como unos 22 años, ahí empiezo a sentir que eso que creía que era el mundo ideal no lo era. Y que yo me estaba por recibir de licenciada en administración, eh, de pensar en crecer en empresas, de tener puestos buenos a nivel empresarial y demás. Y era muy buena en eso realmente. Y por dentro decía, esto no es, yo siento que esto no es, yo acá no me siento yo, me siento que no estoy en el camino. Y aunque este es el camino fácil, no lo quiero, no quiero este camino fácil. Entonces ahí empecé a cuestionarme y entonces, ¿qué quiero y qué es? Y empecé a probar varias cosas. Mm, Primero, bueno, antes de eso ya me había formado en Reiki, en algunas técnicas de sanación. Em, ¿Qué más hice luego? Bueno, hice alguna cosa más que ahora no me acuerdo, pero después de ahí empecé como a querer formarme como profesora de yoga y empecé a pasar como por diferentes procesos de conocimiento y de sanación para mí, porque en ese momento no pensaba en darlo a un otro, sino para mí. Hasta que un día dije, creo que esto lo quiero brindar al mundo y siento que mi camino es por acá. Y empecé a probar. Mi primer emprendimiento fue de yoga. Después de ahí pasé a hacer un mix entre yoga y coaching. Y después de ahí, bueno, con ese duré un tiempo hasta que un día, haciéndome yo una sesión de coaching con otra persona, hice el clic de que tenía que trabajar con mujeres. Pero en ese momento no tuve la valentía suficiente para meterle por ese lado, pero ahí es cuando empiezo como a meterme de lleno en todos estos temas. Energía femenina, sagrado femenino, ciclo, PAM. Pero en ese momento dije, bueno, primero quiero estar conmigo, meditarlo conmigo, hacerlo conmigo y después lo brindaré al mundo. Había creado como algo, pero no sentía que era el momento. Bueno, en ese momento de mi vida pasaron muchas cosas. Después terminé creando, que fue cuando entraste, un, un acompañamiento sobre manifestación, conexión con el alma, porque sentía que es algo que se me daba muy bien y siento que se me sigue dando bien, pero nunca dejó de estar el llamado de, pues tenés que hacer algo con las mujeres.
Hasta que un día dije, pues ya no puedo hacerle la vista gorda a esto, me voy a meter con esto. Y ahí pues está la actualidad, de lo que sucedió, pero fue como un recorrido de varias cosas. Por eso yo digo como, uno no tiene que esperar a empezar encontrando lo perfecto. Si yo hubiera esperado a que, wow, hubiera aparecido Mujer Gaia en mi vida, bah, que Mujer Gaia aparece porque yo empiezo. Y porque empiezo y porque a veces hay cosas que probé que no eran exactamente las más indicadas, pero ese camino me fue dando el recorrido. Y eso es lo más importante. Claro, de lanzarte con algo y ya lo otro, porque es que nunca vas Ah, a tener ni el momento perfecto no existe, es ahora, siempre es ahora. Entonces, hay que lanzarse y luego vas aprendiendo y vas a, ¿no? Llevándolo donde. totalmente, 100%. Es ahí. Qué fuerte, qué fuerte. Y ahora, bueno, te estoy preguntando todas estas cosas porque, bueno, el otro día en Café con Alma hicimos, bueno, hablamos del emprendimiento y de lo que no te cuentan del emprendimiento, porque claro, lo pintan como fabuloso, pero tiene de todo. A ver, No, yo les voy a contar la verdad. es de valientes, emprender es de valientes, eso Es de valientes, es de sin lugar valientes. a dudas. Entonces te quiero preguntar, ¿cómo se te empezaron a dar las personas y cómo empezaste a monetizar esta misión de vida? Me gusta. Mira, cuando yo empiezo en el 2020 con la maravillosa cuarentena, em, en ese momento yo estaba terminando la formación de profesora de yoga y yo tenía rechazo total en las redes sociales. No es como ahora que está más normalizado, ¿no? Hace 5 años atrás era como una cosa que todavía, pues, era jugársela. No se sabía bien cómo funcionaba todo. Pero bueno, no quedó otra que pasarse a lo digital porque lo presencial no se podía. Y en ese momento estaba más o menos a 3 meses, 4, una cosa así, de terminar el profesorado de yoga. Y las profesoras nos dicen, bueno, como no se van a poder dar clases presenciales, tienen que empezar a hacer prácticas online. Así que pues vean cómo pueden empezar a aprender del online. Y en ese momento aparece una formación, más bien aparece una historia de una chica, se llama Alex de Vortex Way, la seguía mucho, que hablaba de manifestación, hoy también habla de manifestación y otras cosas, y iba a hacer una clase online gratuita sobre ley de atracción y marca personal. Y en ese momento conozco a Michelle, que fue mi mentora de ese momento, en el 2020. Y dije, guau, qué interesante. Y ofrecía la formación pues de marca personal y pam pam. Y dije, bueno, tenía unos ahorros en ese momento para un viaje. Como tampoco se podía viajar, dije, bueno, pues voy a jugármela a destinar el dinero a la formación. Y así empezó. Me empecé a lanzar en las redes, empecé a probar, empecé a darles mis primeras clases online a gente que conocía, que tenía ganas de probar. De ahí empecé a como a cobrar mis primeros pesos argentinos, Ujú. ni siquiera ni euros, ni dólares, ni nada, pesos argentinos, para esas clases. Y, y en ese momento, una de las lecciones era, bueno, crea tu programa de acompañamiento, ¿no? Ahí decido, porque también me estaba formando paralelamente en coaching, ahí decido como mezclar el yoga y el coaching. Y cuando le mando como el dossier, a mi mentora, me dice, Belu, pero ¿cómo vas a cobrar todo en pesos argentinos? O sea, ¿vos querés trabajar solo para Argentina o te gustaría como expandir esto al mundo entero? Porque si lo haces al mundo entero, mínimamente poneme un precio en dólares. Y un precio en dólares que sea como significativo con lo que se cobra en el mundo. Y yo como dije, ay, pero ¿cómo hago esto? ¿No? Porque yo tenía la mentalidad de se cobra tanto dinero.
Em, ¿Cómo voy a cobrar esto yo? Bueno, al final como las creencias limitantes que empiezan a aparecer con el dinero. En Argentina también el dinero siempre fue un tema. Siempre hay crisis económicas, siempre hay conflictos, siempre hay temas, siempre hay cosas. Entonces dije, bueno, venga, vamos a darle. Y yo a todo esto venía teniendo clientes, o sea, de yoga, hasta que tuve la primera que me compró el plan de yoga y coaching, que era una compañera de la universidad, porque al final, sea antes o sea ahora, las primeras personas que adquieren tus servicios son las personas que ya te conocen, las que apuestan por eso. Y eh, publicando en redes sociales temas de yoga, yo todavía no sé ni cómo, es una cuestión de magia, pero ahora voy a contar el secreto detrás de eso, así que estén atentos. Me contacta una persona de Estados Unidos y me dice que quería que le dé clases de yoga a él y la familia. Yo pensé que era una broma o que era una cosa fake, o sea, como alguien con un Instagram trucho, y me dio miedo. Y le dije, bueno, ok, hagamos una videollamada para conocer si te puedo ayudar, porque era el desafío de dar clases de yoga en inglés. Yo dije, ¿cómo voy a hacer esto? Pues yo podía tener alguna conversación en inglés, pero dar una clase de yoga en inglés era como, esto es un desafío muy grande. Y encima me iban a pagar en dólares. Y tuve que averiguar cómo hacer para en Argentina cobrar en dólares. Bueno, al final conseguí cómo hacerlo. Pero la magia de todo esto es que esa persona me habla a los días de que yo haya decidido renunciar a mi trabajo. Yo comparto, creo que fue en octubre del 2020, y dije, voy a renunciar. Y la gente de mi trabajo me decía, Velo, pero estás segura, no sé qué, lo que vas a hacer. Y yo como, bueno, no, pero quiero hacerlo. Yo ya no quería trabajar ahí realmente. No me gustaba. Y para mí la confirmación fue que una persona me contacta de otro país para preguntarme si daba clases de yoga. Y fue muy loco, pues fue mi primer pago en dólares. Y después de eso, empecé a hacer vivos con gente. Un chico con el que hice un vivo me pidió para hacer un acompañamiento conmigo. Ahí me entró otro pago en dólares. Y para mí era como, wow. O sea, que en ese momento cobraba 4 sesiones, $100. Que para mí ya era una locura. Porque yo en mi sueldo ganaba $250 trabajando de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y seguía siendo baratísimo lo que yo cobraba. En ese momento, en el 2020, que el chico me dijo, de una, hagámoslo, me dio así los $100, tomá. Y fue como entrar a un mundo muy loco donde yo dije, qué fuerte, porque estoy como avanzando en esto y creciendo en esto, pero el emprendimiento tiene sus momentos, tiene sus subidas, sus bajadas, sus momentos de más, sus momentos de menos, pero así fue. Yo fui hablando a la gente, probando, ofreciendo cosas, hasta que llegó mi primera clienta de España, porque hacía lives, porque me permitía darme a conocer, porque me movía con la gente, hablaba con las personas, y sobre todo creo que lo que me dio el coraje es no tener miedo a hacerlo mal. Yo sabía que al principio de las primeras sesiones podían no ser exactamente lo que quería, pero pude hacerlo. Con miedos, con incertidumbre y tener mis primeros pagos en dólares, en euros. Y de ahí pues seguí. Tuve mis momentos, claro, por supuesto.
pero desde el 2020 nunca dejé de emprender. Tuve mis momentos de estar conmigo y hacer cambios de proyectos, pero siempre dije, tengo que seguir. Y desde el 2020 nunca volví a trabajar, porque en ese momento yo ya saqué de mi realidad que eso era una posibilidad. Para mí esa posibilidad había dejado de existir. En el proceso tuve momentos de más, tuve momentos de que me vaya bien económicamente, tuve momentos de decisiones que no estuvieron buenas, que me metieron en deudas, pero hoy en día encontré como el equilibrio. Pero es que el que no arriesga no gana. Y así fue mi proceso. Espero te haya respondido lo que querías y si no me preguntas lo que quieras. Total, total, wow, me parece. Bueno, es lo que digo, es de valientes y es una aventura real, es como lanzarte al abismo y Ujú. yo qué sé, que se abra el paracaídas, pero Ujú. y luego tienes otro de reserva y otro, pero claro, hay que lanzarse, ¿no? No te puedes quedar, no te puedes quedar. ¿Y qué pasaría? ¿Y qué pasaría? Y la vida pasa y tú no haces lo que realmente te está llamando ese Sí. llamado, ¿no? Exacto. Yo creo que el haber tenido esa experiencia a mis 18 años me quitó el miedo a lanzarme. ¿Por qué? Porque yo sí tengo muy presente que lo único de lo que no puedo volver a mi cuerpo es de la muerte. Todo lo demás tiene solución. Entonces, yo no me voy a limitar a vivir porque me aparezca un miedo del ego absurdo. No, no, no le veo el sentido. Claro. Y Yo, además el miedo siempre nos indica por dónde hay que ir, es por dónde está ese miedo, ¿no? Para exacto, avanzar. exactamente. Entonces, siento que también el haber como tenido esas experiencias me creó una mentalidad de em, no tengo miedo a avanzar, ni a lanzarme, ni a hacer el ridículo, ni a que, no sé, que me critiquen, pues siempre me van a criticar a uno. Exacto. Pero simplemente por, no, y no siempre porque la gente sea mala, sino porque hay veces que la manera de ser de una le representa a un otro su oscuridad. Claro, lo que no se atreve a hacer. Yo creo que la gente que juzga, que nos juzga, ¿no? A los emprendedores o lo que sea, es porque Y lo que no se atreve a hacer, lo que no se atreve a ver, a veces es mejor decir tu camino es erróneo, porque si yo digo que tu camino es el correcto, pongo en jaque mi camino y a mí me da una crisis. Y como realmente... yo no quiero que a mí me dé una crisis, entonces prefiero tirarte hate, hablar pestes de otra persona y decir cosas que no son. Entonces, pues siempre va a estar el juicio y siempre se va a hablar mal. Pero si uno se va a detener por eso, deja de vivir. Y yo no quiero dejar de vivir. Exacto. Yo para mí eso te tiene que dar más fuerza, más impulso para demostrarles que se equivocan, ¿no? Sí, o capaz no. O capaz no, pero que Todo tú el sabes que tienes mundo. que ir por ahí, ¿no? No todo el mundo viene al mundo a emprender. Mm. No todo el mundo viene al mundo a ser padre, a ser madre. No todo el mundo viene al mundo a ser artista. Claro, no, Entonces, claro, obviamente nuestro mensaje va a resonar con quien resuene con este camino. Pero hay gente que viene y está bien porque en el mundo tienen que haber personas que brinden un servicio para empresas. Está bien, también. Pero hay personas, personalidades, maneras de ser que no encajan con ese tipo de vida, con ese tipo de rutina. Y son la gente que decimos, pues yo quiero crear mi negocio y tener mis tiempos y ponerme mis retos. Pero no es ni mejor ni peor que alguien que trabaja para alguien, son decisiones. claro, quizá pues uno es feliz haciendo eso, yendo a la fábrica o a la empresa o a donde sea Sí, y le gusta y sí, pues, está y está perfecto. bien, y está bien, y también está bien. Entonces, es como...
El que tenga ganas de emprender, que dé el paso y que se equivoque. Y ojalá que se equivoque un montón y al principio, porque es lo que le va a dar la sabiduría para avanzar. Exacto, y que no tire la toalla, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, muchas veces he estado a punto y doy gracias a la Silvia que no tiró la toalla en esos momentos. Pero Total. es fácil querer tirar la toalla, es muy fácil porque Es que es fácil querer tirar la toalla cuando hay un mensaje constante que te dice que tenés que tener resultados rápido. Mm, Eso es absurdo. Creo que sí los resultados son importantes porque es como lo que te marca el avance, pero otra cosa es pedirse de la noche a la mañana pasar de 0 a 100. Entonces ahí uno tiene que ser también, tener sentido común y decir, ok, si estoy en 0, que mañana haya 1 es positivo. Y que en pasado haya 2 es positivo. Y que pasado mañana haya 3 también lo es. Pero si yo me bajoneo porque pasado mañana tengo 3 en vez de 100 y por eso tiro la toalla, no estoy sabiendo observar que la vida es un recorrido y el emprendimiento es algo que uno crea para toda la vida, no para hoy sí, mañana no. Que ojo, puede ser, eso no significa que entonces me tengo que casar con un emprendimiento. No, no necesariamente. Porque puede ser que hoy tu empaque sea este y que dentro de un tiempo pues elijas transformarlo. Y ese ya no sea el empaque y el empaque sea otro. Pero lo importante es cuál es tu propósito, cuál es tu mensaje, cuál es tu misión. Y eso, constancia, persistencia, avance. En eso sí, paso, 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 paso. Es mejor el paso de tortuga que el paso de liebre. La tortuga parece que va más lento, pero va y camina. La liebre parece que va más rápido, pero en el camino, ¡ay! ¡Ay, qué bonito eso! Y se distrajo. ¡Ay! ¡Ay, qué bonito es otro! Y se distrajo. Y termina ganando la tortuga, contra todo pronóstico. es Esa verdad. tiene que ser nuestra manera de caminar. Es real. Si ustedes buscan en YouTube carrera de liebre y tortuga, van a ver que gana la tortuga. Es buenísimo. Pero bueno, se los dejo de dato. Así tenéis para entreteneros y para investigar. Sí. Sí, sí, es brutal, es brutal. Bueno, y bueno, me gustaría presentar la agenda de Mujer Gaya de Belu, que bueno, que le acompañé a prepararla y fue un proyecto súper lindo, la verdad. Un nuevo reto porque nunca había hecho agendas, pero yo me lancé porque algo me decía que da igual, que surja lo que surja, lo podíamos pasar. Oh, y espectacular, la verdad, porque fíjense en que qué importante es saber pedir ayuda, ¿no? Y abrirse también a recibirla. En ese momento, a mí se me ocurre la idea loca de decir, tengo que crear una agenda. Y en esa agenda digo, ok, tengo un mes, no sé cómo crear una agenda. Y ahí dije, bueno, voy a pedirle ayuda a Silvia, porque sabía que igual algo de esto se te daba también. Y pues salió la agenda. Bonita. No puedo contar todavía qué es lo que va a pasar en unos meses, pero estén atentas que pues Silvia lo contará y pues yo también lo contaré. Va a pasar algo con esa agenda. Eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Yo quiero decir, bueno, la agenda es de, bueno, de nuestro ciclo, de cómo nos sentimos cada día, ¿no? Quiero hacer un poco, bueno, está el diagrama lunar donde cada día ponemos cómo nos sentimos, con unos códigos que tenemos cada una hechos. Pues qué es lo que hemos hecho, ¿no? En el día y luego durante, bueno, tenemos una diosa cada mes y luego pues aquí pues explicando cómo nos sentimos, introspección, ¿no? Algo que realmente cuesta.
Ujú. porque realmente nos metemos en la rutina y no nos escuchamos a nuestro cuerpo, es que siempre nos habla, siempre. Y si no lo escuchamos, nos para, Totalmente, ¿verdad? sí. Y la verdad que hacer el ejercicio diario, bueno, amo mi agenda, esta es la primera de muchas, escuchar. Así que es el bebé de Mujer Gaya y de verdad que para mí conectar conmigo y autodescubrirme, porque al final es lo que haces al escribir cómo te sientes y luego mirar a ver qué ha pasado en estos últimos 3 meses, ¿no? Hacer una vista atrás y un Total- repaso. Claro que si no lo apuntas, no lo escribes, no te vas a acordar. Hace 3 meses, tal día como hoy, ¿cómo me sentía? Ni idea cómo te sentí. Totalmente, Es que es brutal. totalmente. Sí, al final muchas chicas a mí me preguntan, como la pregunta clave es, Belu, ¿cómo sé en qué fase estoy? ¿Cómo está mi ciclo? Y no sé qué, es como conociéndote. Yo puedo dar información general de las fases del ciclo, pero si tú no sabes cómo es tu ciclo, yo no te lo puedo decir a ti, yo no estoy en tu cuerpo. Entonces, por eso creé la agenda y por eso yo dentro de Mujer Gaia les enseño cómo ustedes pueden conocerse ustedes mismas en algo tan importante como es el ciclo. ¿Mm? Dame un momento. Muy importante cómo es el ciclo. Muy importante. Sí, exactamente. Entonces, cuando nosotros hacemos ese proceso de conocimiento interior, ahí nos damos cuenta de, oh, estos son mis patrones, estas son lo que me pasa. Claro, identificas mucha información que no, que la pasabas por alto. Sí, sí, exactamente, exactamente. Y siento que eso es un gran acto de amor propio, fíjate. Total. O sea, bueno, en tu caso que sé que trabajas mucho con el amor propio también, siento que uno de los factores más importantes, y me alegra un montón que estés conociendo esta información, para el amor propio de una mujer es conocer cómo funciona, porque de ahí te permite tomar decisiones más amorosas con una misma. Claro, y Porque permitirte, porque yo habitualmente, antes no me permitía, por ejemplo, ¿no? Si me siento cansada o me duele la regla o lo que sea. No, 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 pues yo tengo que seguir haciendo todo lo que tengo que hacer y ya está. Y tirar para adelante porque es lo que te enseñan. sí. Y Y no yo no es sé si a ti te ha pasado, pero yo cuando he escuchado bueno, no, ahora por ahí no tanto, pero antes, personas que hablaban del amor propio, escuchaba que sí que me parece importante esto de, bueno, tenés que hacer tales rutinas, cumplirte todos los días con lo que te decís que tenés que hacer, y es como, sí, pero ¿qué pasa si hay un día que se produce el choque entre que te pusiste ese compromiso y que tu energía no te da para ese compromiso, es que te sentís mal? Y por un lado sentís que te estás como faltando el respeto a lo que te propusiste que ibas a hacer, y por otro lado, sentís que no te está dando el cuerpo para eso. Y uno empieza a sentirse de, oh, ay, tengo la energía baja, estoy vibrando bajo. Y capaz no es que estás vibrando bajo, que estás con una energía distinta y punto. Entonces, hay mucha exigencia eh, sin razón, disfrazada de esto es la espiritualidad, en cómo tiene que ser el modelo perfecto de una mujer. Nada más lejos de lo que es nuestra naturaleza. Nada que ver. Sí. Sí, sí, es brutal. También por la información, ¿no? Porque el tema del ciclo lo estudias en el cole, pero no, y la familia pues te No, enseña, y te pero enseñan cosas a nivel nada. biológico, ¿no? Que está bien, pero es el 5% de lo que significa, ¿no? Que encima lo biológico solo está hecho hacia el punto de vista de no quedarte embarazada. Ojalá que ahora, porque yo no sé cómo es la educación actual, lo podrás verificar tú con tus hijas, capaz.
Ojalá que ahora, pues, que si están teniendo, no sé, educación sexual o lo que sea, le hablen de estas cosas, pero no lo sé. Capaz también llevan la educación sexual solo a una cuestión preventiva Ujú. y de miedo, no lo sé. Exacto. Tampoco puedo hablar mucho respecto de eso porque no tengo la información para hablar, pero sí en algún futuro me gustaría como llevar esta información a escuelas desde un punto de vista pues educativo, pero también como que se entienda el trasfondo de por qué nos pasa esto y por qué es algo bonito y no algo desagradable. Exacto, exacto. Claro, ya te lo pintan como, ¡buah! Te ha llegado la regla, qué putada. Ahora cada mes vas a estar. Las hormonas, la puerta, te pones de mal humor, es como, "Buah, si me lo decís así, obviamente que no quiero tener esto en mi vida, que es lógico, Claro, claro, es como, bueno, darle toda la información, mucha más que necesita, ¿no? Y también desmitificar, pues, va, ¿qué te pasa? Estás con la regla, ¿no? Ya estás con la regla, ya está, ¿no? Pues, pues no solo es eso, son muchas cosas. son muchas cosas, pero bueno, que primero empieza por nosotras, porque si nosotras no tenemos la información, no podemos pretender que nuestros hijos la tengan, ni tampoco podemos pretender que nuestra pareja entienda por qué ese día tenemos una cara mala. Claro, exacto, porque ni nosotras nos entendemos, ¿no? Exacto, y después es como, ay, es que él debería entenderme, es como, no, él no debería entender si vos no te entendés. Claro, Entonces es como un punto medio, ¿no? Un punto medio a todos los discursos por ahí que se comparten. claro, partir por escucharte, entenderte, darte lo que necesitas y luego informarle a tu pareja o a tu entorno que hoy estás así, guasa, y que por favor pues tengan esa consideración si se requiere, ¿no? Exactamente, exactamente, sí, así es. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Belu, esto está siendo un placerazo. Bueno, antes de sacar la carta del oráculo, que ya será el fin, no sé si quieres mandar pues un mensaje para esas mujeres, para los espectadores, para, no sé, lo que te venga. Que estamos en un momento del mundo en el que cada vez más está el llamado de conectar con la energía femenina desde un lugar sagrado, que no se trata de una moda, que no se trata de un estereotipo, que no se trata de ser bonita según lo que hoy la sociedad dice que es ser bonita. Se trata de conectarse con esa energía divina que tenemos todas y encontrar en nosotras el aspecto femenino de Dios. Eso es lo más importante. Entonces todo lo demás no es importante, son adornos. Lo más importante es esto. Ese es el mensaje que tengo para dar, que me viene en este momento. Qué bonito, Belu. Muchísimas gracias. Vamos a sacar una carta de la mujer medicina, tanto la de las mujeres. La voy a sacar en directo, voy a barajar, pensando en todas nosotras, las que vayan a ver luego la grabación. Y a ver qué mensaje nos trae. Qué bonita. La sanación de los linajes. ¡Wow! Súper potente porque últimamente me está viniendo mucho el pensar en esas ancestras, ¿no? Y que todo esto lo estoy haciendo por mí y por ellas, porque ellas no han tenido, pues no sé, esa fuerza, ese valor o han podido romper con eso. También estaban en otras épocas, ¿no? De mucho más patriarcado, machismo y de todo, y que era muchísimo más retador ¿no? Este avance, ¿no?
Pero es por ellas y últimamente me está viniendo muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Qué potente, Es muy qué potente, ¿eh? potente. Libérate de los secretos, descubre el tesoro oculto de tu herencia. Ujú. Es muy fuerte, vamos a leerlo. A ver que la encuentre. Qué potencia. Mensaje. Mujeres, sintamos de nuevo el pulso de nuestros ancestros, de nuestro linaje femenino. Madres, abuelas, bisabuelas y tatarabuelas nos han legado su herencia, nos han transmitido memorias, heridas también, y el conocimiento de sabidurías ancestrales olvidadas. Cada una de ellas es como un faro en nuestro camino, guiándonos para descubrir el sustrato del cual provenimos. Nuestra principal riqueza, nuestras raíces. Conocerlas nos permite ocupar nuestro lugar en nuestro árbol genealógico, librarnos de secretos y elevarnos directamente hasta la cima. Consejo. Ha llegado el momento de avivar la llama de la memoria de tu linaje, iluminar los rincones ocultos y descubrir el regalo. ¿Qué antepasada te acompaña siempre? Se te ofrece una oportunidad para restablecer el contacto con esta fuente de mujeres y los tesoros olvidados que te han legado. ¿Sientes quizá un bloqueo transgeneracional? Libérate de una huella que no te pertenece y recuerda, llevas dentro de ti a la vez el trauma y el antídoto. Descúbrelo para ocupar tu lugar en tu árbol como mujer libre y expresar tus dones. Tu acción medicinal, ritual de la sanación de los linajes. Reúne fotos de mujeres de tu linaje o imágenes que las simbolicen. Toma un instrumento de percusión, tambor o similar para entrar ligeramente en trance. Ponte un chal sobre los hombros como símbolo de que aceptas un diálogo íntimo con ella y haz preguntas. ¿Qué ancestro tiene un mensaje para ti? ¿De qué secreto debes liberarte? ¿Qué recurso te llega de ella? Deja que un canto de sanación emerja, el canto de tu matriz, de tu linaje, y pide apoyo a estas mujeres. Cuando lo creas conveniente, quítate el chal y deposítalo en el suelo para devolver a la tierra lo que le pertenece. Da gracias y pronuncia el siguiente mantra. Hoy sé de dónde vengo y honro a mis ancestros. Me libero de todo aquello que no me pertenece y acojo el regalo, el recurso, con los brazos abiertos. Sé hacia dónde me dirijo. Confía en el proceso. Qué bonito. Qué potente, ¿eh? Qué pasada. Es que es tan importante. Claro, ahí hay datos de nuestro árbol que, bueno, pues que si está muy alejado de ahora, pues no sepamos, pero es tan importante Claro. saber todo esto. Al final sí, 100%. Y no solamente como esto que hablamos de liberarnos del linaje, sino de tomar del linaje la energía, los Exacto, dones, los talentos, esas cosas que también son necesarias. exacto, que no estamos solas, no estamos solos, ¿no? Tenemos personas aquí que nos pueden apoyar, pero también tenemos a esos ancestros que nos están apoyando Total, a evolucionar de esta manera, ¿no? Y a romper esos patrones y esas cositas de traumas y de todo. Qué pasada. cien por Ay, ciento. Pues bueno, muchas gracias, Silvia, por este espacio. muchas gracias, Belu. Ha sido súper emocionante y súper, bueno, me encanta ver cómo las personas, ¿no? Se superan a sí mismas y superan los obstáculos y aprenden de ello y siguen en el camino y bueno. Eh, me encantas como eres, me encantas tú, eres todo un ejemplo y estoy súper honrada y encantada de tenerte. Muchísimas gracias por tu amor, por tu ser, por tu presencia, por tu energía, por todo lo que transmites. Te amo mucho y muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos y todas, muchas gracias. Nos Gracias, vemos. preciosa. Besitos.